Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo López Juárez. Bienvenidos a La Opinión Hoy. Aquí arrancamos. La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, ha confirmado que se encuentra trabajando en un plan piloto para entregar credenciales de identidad a inmigrantes indocumentados. El programa, denominado Secure Docket Card o tarjeta de expediente seguro, fue reportado inicialmente por el sitio de noticias Axios. Sin más preámbulos, saludo a Jesús García, nuestro especialista en política e inmigración de La Opinión, para que nos cuente el qué, cómo, cuándo, etcétera. Jesús, ¿qué es lo que se sabe de este programa piloto y concretamente cómo afectará a los inmigrantes indocumentados? Pues gracias, Ricardo, por la invitación. Pues bueno, este programa es bastante interesante porque tiene, digamos, dos vertientes, lo que es la dicotomía positiva y negativa. La positiva es que de entregarse, los inmigrantes indocumentados podrían tener una identificación oficial y esto les permitiría, por ejemplo, abrir cuentas de banco, poder acceder a ciertos beneficios estatales, no federales, porque los beneficios federales, las ayudas sociales federales son muy estrictas, pero sí en los estados hay muchos beneficios a los que podrían estarse aplicando. Y tiene la otra parte negativa. La parte negativa es que tendría ICE un mayor control de estos inmigrantes. Entonces, las organizaciones civiles lo están viendo desde esa perspectiva porque no quieren que tenga tanto control, ya que tendrá toda la información de los inmigrantes desde sus datos biométricos, es decir, fotografía, sus nombres, es decir, todo el historial de migración que tengan en tribunales, etcétera, etcétera. Y esto se estaría actualizando conforme avancen sus casos. Entonces, recordemos también que este es un programa piloto, es decir, todavía está en planeación y dependerá de los fondos que destine el Congreso en septiembre. Se están pidiendo $10 millones para comenzar el programa. Y Jesús, hablabas ya de la primera reacción de activistas sobre el mayor control e información acumulada por ICE respecto a los inmigrantes, pero pues me intriga mucho. ¿Cuál crees que sea la reacción general de toda esta gente indocumentada en Estados Unidos? Porque suena que no quisiera tal vez que el gobierno, que las autoridades, en este caso ICE, tuviera esa información tan detallada, personalizada, pero ¿cuál crees que sea la reacción en general de los inmigrantes indocumentados? Yo creo que va a ser una reacción combinada en realidad, porque muchas personas que ya viven en los Estados Unidos y no tienen ningún problema, digamos, de antecedente criminal, pues va a ser un beneficio para ellos para poder solicitar ciertas ayudas sociales y, por ejemplo, si no tienen una tarjeta de débito, por ejemplo, es muy importante para poder tenerlo. Por ejemplo, para recibir las ayudas fiscales para sus hijos, entre otras. Pero por otro lado, también podría haber muchas críticas, pero sobre todo, más que de los inmigrantes, de los opositores del gobierno de Biden. Los republicanos están en contra de este tipo de programas porque lo ven como una forma de incentivar la inmigración de indocumentados. Entonces me parece que por ahí iría, digamos, mayor la problemática más que del lado de los inmigrantes. Ok, Jesús, muchas gracias. Y siguiendo con la inmigración, pero cambiando un poquito de tema. Hace varios días, la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó la solicitud de la administración de Joe Biden de restablecer la política de prioridades que busca que los arrestos y deportaciones no sean indiscriminados. Un tema que hemos comentado antes en este podcast y que es pero muy importante, dejando en una posición aún más vulnerable a millones de personas. ¿Cómo te cayó esa noticia y qué seguiría a continuación? Pues no me sorprende, en realidad me llamó mucho la atención que la administración Biden presentara la petición inmediata a la Corte Suprema. Tenía esa posibilidad, aunque también tenía la posibilidad de continuar el pleito en el quinto Tribunal de Apelaciones, como lo mencionamos en la anterior intervención. Entonces, este bloqueo, digamos, de emergente, pues no sorprende, pero sí deja en vulnerabilidad a millones de inmigrantes porque podrían ser detenidos ya sin tomar en consideración todo su historial. Es decir, la administración Biden estaba considerando todos los elementos para poder procesar a una persona, no solamente que sea indocumentada. Entonces, si tenía hijos, por ejemplo, si es una persona que ha trabajado muchos años aquí, si tiene trabajo actualmente, etcétera, etcétera. Entonces, ahora eso puede cambiar porque los agentes de ICE pues no se tienen, digamos, suscribir a esos lineamientos. La buena noticia es que no es una decisión final, es decir, en diciembre se van a escuchar argumentos y entonces eso puede cambiar. La mala noticia, perdón que lo diga, pero sería así, es que tenemos una Corte Suprema conservadora y después de esta primera decisión es posible que se mantenga esa misma decisión. Perfecto, pues muchas gracias, Jesús García, especialista de política e inmigración de La Opinión. Gracias por tu perspectiva y bueno, estaremos pero muy al pendiente de pues todo lo que va ocurriendo en el mundo de la inmigración. Son temas muy delicados y muy importantes para los nuestros. Good friends we are.
Y ahora vamos al entretenimiento, porque se han anunciado los futuros lanzamientos de las películas del universo Marvel. Todo empieza con Black Panther Wakanda Forever, cuyo tráiler fue presentado hace algunos días en la Comic Con de San Diego y del cual usted escuchó un fragmento hace unos instantes. La fecha exacta: 11 de noviembre de este año. La película servirá para honrar la memoria y el gran legado de Chadwick Boseman, el actor que interpretó a Black Panther antes de morir hace 2 años por cáncer de colon. Como detalle especialmente notable, el actor mexicano Tenoch Huerta, de 41 años y originario de un barrio muy bravo del municipio de Ecatepec, al norte de la capital mexicana, será parte del elenco. Su papel será Namor, el mutante mitad humano y mitad atlántico, que hará todo con tal de proteger su reino submarino. Por otra parte, en la fase 5 del universo Marvel se incluye Capitán América, Nuevo Orden Mundial, programada para mayo de 2024, y Thunderbolts para julio del mismo año. Una muy esperada, Los Cuatro Fantásticos, en noviembre de 2024, con lo que dará inicio la fase 6 de Marvel, que también incluirá Avengers The Kang Dynasty y Avengers Secret Wars. Antes, en febrero de 2023, Ant-Man and the Wasp Quantumania, esto es, El Hombre Hormiga y el Avispón. En mayo de 2023, Guardians of the Galaxy Volumen 3 y Blade en noviembre del mismo año. Más adultos viviendo con sus padres en los Estados Unidos. Esta nota me llamó mucho la atención porque históricamente ha sido una costumbre que en este país los jóvenes se vayan de casa a una edad relativamente corta. Muchos de ellos se van tras empezar a estudiar la universidad y ya no regresan con sus padres. Muy distinto a como ocurre típicamente en países latinoamericanos. Pero de acuerdo con un estudio del Pew Research Center, en el año 2021, un 25% de los adultos de Estados Unidos de entre 25 y 34 años aún vivían en un hogar multigeneracional, es decir, una casa también habitada por sus padres o abuelos u otros parientes mayores. Para dimensionar este dato, en 1971, solo un 9% de los adultos de dichas edades, 25 a 34 años, residían en hogares multigeneracionales. Ahora es la cuarta parte de ellos, lo que representa la mayor proporción en más de medio siglo. El aumento en esta tendencia ha sido gradual, con el paso de las décadas, teniendo como razón principal los problemas económicos. Dice el reporte que en 2021, el 68% de las personas entre 25 y 34 años en Estados Unidos viviendo en un hogar multigeneracional estaban en la casa de al menos de uno de sus padres, y que un 15% de estos adultos tenían casa propia, pero al menos uno de sus padres u otro pariente mayor estaban viviendo con ellos. Y bueno, yo me pregunto qué tanto se agudizó esta tendencia por la pandemia. Supongo que mucho, y también me pregunto qué implicaciones económicas y sobre todo macroeconómicas plantea para el futuro esta tendencia, la cual refleja limitado poder adquisitivo y limitada generación de riqueza de parte de nuevas generaciones de adultos en el país. Pero este tema será para otra ocasión. Y en otras noticias, el anuncio de Rusia de cortar de manera más drástica el suministro de energía a la Unión Europea ha causado pánico en ambos lados del Atlántico. La decisión del Kremlin ha obligado al presidente Joe Biden a emprender una difícil maniobra para tratar de mantener a sus aliados europeos unidos en el frente contra Rusia, luego de que la guerra de Ucrania ha cumplido 6 meses. Y el Papa Francisco pidió perdón a las comunidades indígenas de Canadá el lunes en el lugar donde se encontraba uno de los mayores internados del estado canadiense, que sirvieron para el masivo abuso perpetrado por muchas décadas, con unos 150,000 niños indígenas siendo arrancados prácticamente de sus padres para, entre comillas, civilizarlos por parte de la Iglesia Católica. El escándalo hizo explosión el año pasado. Dijo el Papa: llego hasta sus tierras nativas para decirles personalmente que estoy dolido, para implorar a Dios el perdón, la sanación y la reconciliación. Muchas gracias por su atención. Esto fue La Opinión Hoy. Soy Ricardo López Juárez. Que tenga un excelente día.
Este podcast es una producción de La Opinión, presentada por Ricardo López Juárez, Enrique Hernández y Diana Gutiérrez. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo.